continuamos hablando sobre el VIH-Sida, que además hay que aclarar una vez más, ¿no? El VIH sería el virus y es, digamos, la temporada de la enfermedad, porque el SIDA como tal es la fase terminal, entiendo, ¿verdad? Así es, la infección es conocida como VIH y yo creo que es la forma correcta, sobre todo en la actualidad, de nombrarla. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, es el nombre propiamente del virus y lo que llamamos es infección por VIH a toda persona que tenga anticuerpos contra el virus para VIH. El SIDA, como todos saben, son siglas que significan síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es una palabra que cada vez usamos menos. SIDA efectivamente se refiere a las complicaciones propias de la infección crónica por VIH, cuando empieza a aparecer una baja de defensas, una deficiencia inmune, que ocasiona que la persona empiece a tener infecciones repetidas por otro tipo de microorganismos, que pueden ser hongos, puede ser tuberculosis, pueden ser neumonías, diarreas, etcétera, ¿no? Ahora, no te mueres como tal de SIDA, quiero entender. ¿Se mueren de complicaciones por la enfermedad? Pues sí, efectivamente, el SIDA incluye todas estas que llamamos enfermedades oportunistas o enfermedades definitorias, que realmente la mayoría de ellas solo aparecen en la presencia de mucha inmunosupresión. Y efectivamente lo que lleva a la muerte de algunos pacientes son las complicaciones severas de estos procesos infecciosos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, meningitis por tuberculosis, meningitis por criptococosis, que es un hongo, el sarcoma de Kaposi, que es una especie de cáncer que solamente vemos en la población VIH positiva, diarreas crónicas muy importantes, desgaste, etcétera, ¿no? Bueno, y la parte emocional, que me parece fundamental, porque también sigue siendo un estigma, ¿no? Como tú decías al principio de esta entrevista, hay gente que puede vivir a lo mejor una muy larga vida con VIH y a lo mejor no de leucemia o de otra enfermedad, ¿no? Y sin embargo no traen toda esta carga, ¿no? Que socialmente, pues digo, francamente es una ignorancia espantosa, porque por más que nos informamos, siempre está esta cosa de, ¿no? No me vaya a dar, ¿no? Y yo creo que en materia de eso debiésemos trabajar mucho, doctora, porque incluso yo lo veo, yo tengo un familiar en silla de ruedas, y la gente se le queda viendo, ¿no? Y dices, y yo veo otras culturas, tú pasas enfrente de americanos, por decirlo, la verdad, y te ayudan, y están como más apegados, más cercanos a la silla, como que nos da miedo, ¿no? Como si me acerco me va a pasar, yo no sé. Y la verdad es que nos falta mucha cultura. ¿Cómo ves este tema en cuanto a las jovencitas, los jóvenes ahora? Sí, yo creo que ese es un problema importantísimo. Creo que la infección por VIH ha causado tanto revuelo y tiene tanta potencia, porque es una enfermedad que tiene un componente social muy importante, en el que influyen otros factores además de la pura parte o mera parte biológica, ¿no? Efectivamente, como ya hablamos, este desconocimiento hace que la gente tenga mucho miedo, y ese mismo miedo es el que muchas veces hace a la gente no acercarse al diagnóstico. La gente prefiere no saber qué tiene, ¿no? Qué locura, mucha gente ¿no? que dice, bueno, que están claramente conscientes de que tienen cierto riesgo por las prácticas sexuales que tienen, pero es tal el miedo y es tal no el potencial rechazo de parte de la familia, de los amigos, de la pareja, que mucha gente prefiere no hacerse la prueba, ¿no? Y nadie se da cuenta que cuando hablamos de la infección por VIH hablamos de una enfermedad de transmisión sexual, como son las hepatitis, por ejemplo, que no tienen esa carga social que tiene la infección por VIH. Y que también puede ser sexual, ¿no? Entiendo la C, creo que prácticamente la B es puramente sexual. Y no tiene esa connotación tan negativa que tiene la infección por VIH, ¿no? Entonces, esa misma estructura mental que tenemos de etiquetar a la gente, uy, esa persona tiene VIH, entonces es, y le ponemos un adjetivo después, hace que perdamos la proporción de que todo el mundo está en riesgo. Cualquier persona que tenga relaciones sexuales pues tiene riesgo de adquirir la infección, ¿no? En el caso específico de las mujeres, la gran mayoría de las mujeres en toda América Latina adquieren la infección por VIH de su pareja estable, de su esposo o de su pareja, su concubino, lo que sea. No adquieren la infección por VIH de parejas casuales múltiples. Entonces, esa situación de cómo tenemos estructurada nuestra mente basados en un constructo social que no es verdad. O decir que es únicamente de homosexuales, por decir, ¿no? Exactamente, o de prostitutas, ¿no? Sí, claro. De meretrices, dicen algunos por ahí. Bueno, pues eso hace que no creo que veamos. ellas son las que más se cuidan, ¿no? Así es. En realidad la prevalencia entre mujeres trabajadoras sexuales en México es bastante baja, justamente porque tienen buena prevención, buen acceso a los servicios y en realidad, aunque están expuestas, pues se cuidan. Efectivamente, las mujeres amas de casa, digamos, o las mujeres heterosexuales unidas con parejas masculinas,
masculinas están en riesgo de adquirir la infección, son el grupo predominante de mujeres viviendo con VIH. Y es el grupo predominante, mujeres con pareja estable. Así wow. es. Y entonces, y la oferta de la prueba es muy mala, ¿no? A menos que se haga durante el embarazo, en donde está un poco más normado, porque está en la norma oficial mexicana que a todas las mujeres embarazadas hay que hacerles una prueba de VIH, ¿no? Pero las mujeres que están fuera de ese rango, pues en realidad están fuera de la lupa, incluso del personal médico, ¿no? Y por otro lado, hablando un poco del estigma, la prueba para VIH es de las pocas pruebas que requiere consentimiento informado escrito. Por alguna razón separamos esa del resto de las pruebas que hacemos, ¿no? ¿Cómo decías? ¿Consentimiento? Informado escrito. ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir que si tú llegas al hospital o llegas a atenderte, la prueba de VIH te la ofrecen, tienes que firmar el consentimiento de que, o sea, tienes que consentir que te la hagan, ¿no? Entonces, esa misma separación... ¿Por este tema igual de rechazo? Sí, así es. O sea, es un tema que yo lo que pienso es que incrementa el estigma que tenemos hacia la infección, ¿no? Sí, claro. O sea, para otras pruebas, si no te van a medir glucosa, sí, claro, o te van a hacer una prueba para hepatitis, nadie te pide un consentimiento escrito, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un consentimiento escrito representa también una barrera para la oferta de la prueba. Ahora, en los trabajos, jurídicamente, digo, entiendo que no es tu área, pero supongo que sabrás, ¿es o no legal que en los trabajos les hagan este tipo de exámenes? Porque hay empresas que los hacen, ¿eh? Sí, o sea, sabemos porque muchos de nuestros pacientes están en esa situación. Es una cosa que no tiene por qué solicitarse y de hecho sí se pueden hacer procesos de reportes de discriminación en el caso de que esa sea la razón por la que una persona no es aceptada en un trabajo. Es decir, no hay una razón para pedir una prueba que no implica nada para efectos de la capacidad que tú tienes para desempeñar un trabajo, ¿no? Particularmente en trabajos que nada tienen que ver con ningún tipo de riesgo para la gente que tenga relación con la infección por VIH. Entonces, en realidad, sí es una prueba que se pide, no es una prueba que debería pedirse, muchas empresas la piden y la gente podría negarse a hacérsela porque realmente no tiene por qué solicitarse una prueba de ese tipo, ¿no? Y en dado caso puede, me imagino que quejarse, ¿no? ¿Con quién? ¿Con derechos humanos? Sí, de hecho nosotros dentro de las clínicas tenemos módulos de derechos humanos y representatividad de algunas organizaciones no gubernamentales y de sociedad civil que componen esta parte que te mencionaba como muy social de cubrir la epidemia por varios lados. No nada más es el trabajo de los médicos, es el trabajo de los psicólogos, de los trabajadores sociales, de las enfermeras, de la gente que está haciendo esta parte más social que también es muy importante, ¿no? Entonces también ayudar mucho a los pacientes en términos de incluso de revelar el diagnóstico en sus casas, de cómo actuar con respecto a sus trabajos, de resolver estas dudas, como decías, de voy a contagiar a mi familia si tomo del mismo vaso, o ya me separaron todo en mi casa, ¿y qué hago, no? Entonces tratar de romper todas esas No hay nada mitos. que separar en casa, ni nada, ni el jabón, ni la lavadora, ni tonterías. Nada. Que quede bien claro, la verdad. Sí, realmente esa parte, y es una pregunta recurrente de los pacientes, ¿no? O sea, no hay por qué hacer ninguna distinción, la única manera de transmitir son estas tres que comentamos, la sexual, compartir jeringas o la transmisión vertical de la madre al bebé, ¿no? Entonces todas las demás cosas, compartir cama, usar el mismo baño, usar el mismo jabón, etcétera, no representan ningún ni el jabón. Besar, abrazar, así es. Para nada, ¿no? Ahora, y dime una cosa, justamente hablando de la clínica se llama Condesa y hay otra en Iztapalapa, entiendo, ¿verdad? Así es, la clínica especializada Condesa es la primera, es como la clínica madre que está en la colonia Condesa, en Benjamín Hill. ¿Cómo llegaste ahí, doctora? Bueno, yo llegué ahí, cuando yo me formé como infectóloga, tuve varios acercamientos a la clínica. Yo hice infectología en el Instituto Nacional de Nutrición y siempre he tenido mucho interés por la infección por VIH. Empecé a acercarme a la clínica desde que era estudiante, desde que era residente. Y cuando regresé de la maestría en salud pública, el doctor Badial, que es ahora el director de la clínica Condesa Iztapalapa, pues me invitó al proyecto nuevo, que en ese momento era la clínica Iztapalapa, que se inauguró el 30 de noviembre del 2015, hace justo 2 años. ¿De qué viven, doctora? ¿De qué viven? ¿La clínica? Es decir, ¿se paga? No, las clínicas son del gobierno del Distrito Federal, dependen de los servicios públicos de la Ciudad de México, básicamente. Ya. ¿Cuántos pacientes o cuántos llegan? Ahora tenemos en la clínica Condesa, que es la principal, esa clínica tiene 12,000 pacientes activos
Y nuestra clínica, que tiene 2 años funcionando, tiene 2,000 pacientes activos. Juntas tienen 14,000 pacientes, que es la mayoría de las personas que viven con VIH en la Ciudad de México. El tratamiento para la infección por VIH es totalmente gratuito, básicamente en todo el país. Y nuestras clínicas funcionan a través del Seguro Popular, es decir, para las personas que no tienen ni IMSS, ni Seguridad Social, ni ISSSTE, ¿no? Tienen que mostrar, digamos, no derechohabiencia para poder recibir atención en la clínica, pero la clínica es totalmente gratuita. Pues muy importante. Doctora, pues muchas gracias. Yo creo que son de estos temas como el cáncer de mama que nunca va a ser suficiente. Hay que seguirlo diciendo y diciendo. Y me gustaría, como cerrar la entrevista, que nos dieras una recomendación, cómo decirle a los chavos, ¿no? Tú tienes un hijo adolescente, hablarle, ahora sí que ponerle el nombre al niño, como decimos por ahí, ¿no? Tal cual, ¿no? Yo creo, pues si no, ¿cómo? Sí, yo creo que abrir el diálogo es de las cosas muy importantes en el tema de infección por VIH. Yo creo que concientizar que no hay nadie exento del riesgo a menos que no tenga relaciones sexuales, que es la forma predominante de transmisión en nuestro país, y alentar a la gente a hacerse la prueba pensando que si tienes la infección hay formas... Como en cualquier enfermedad, de hecho, ¿no? Como cualquier enfermedad, es mientras antes lo sepas, pues más fácil o mejor te va a ir, ¿no? Y no esperar al momento en el que tengas inmunodeficiencia, complicaciones propias de la infección. Entonces yo creo que establecer el diálogo, comunicarnos con los jóvenes, incitar a todo el mundo a que se vaya a hacer la prueba. Las pruebas también son gratuitas en nuestras 2 clínicas. Eso te quería preguntar, doctora. Es decir, ¿cuántas veces te la tienes que hacer? Porque uno dice, no, pues que te haces una y luego a los 6 meses otra para saber si sí estás seguro o cómo es esto. Bueno, ya antes se hablaba de este periodo de ventana con las pruebas de VIH, que cada vez se ha ido acortando porque las pruebas para diagnosticar VIH más cada vez son mejores. Digo, evidentemente la gente que está en riesgo se hace la prueba pues muchas veces. Tenemos población que va y se hace la prueba 3 veces al año, 4 veces al año. No hay un tiempo indicado para que yo te diga, bueno, pues te la tienes que hacer cada X Pero tiempo, si alguien ¿no? quiere estar 100% segura, vamos a empezar que ya a mí me parece como muy sensato cuando vas a empezar una relación formal con alguien, pues pedirla y hacerla. Digo, no le veo mayor problema. Sí, realmente con una prueba negativa, o sea, una de las pruebas que tenemos ahora negativa, a menos que las relaciones sexuales de muy alto riesgo o de alto riesgo hayan ocurrido en las últimas 2 o 3 semanas, una prueba negativa es suficiente para saber que uno es negativo. De hecho, estas pruebas son altamente sensibles. Eso quiere decir que a veces pecan de positivas en vez de negativas, con la intención de no excluir nunca a un positivo. O sea, que si tú tienes a alguien positivo, siempre puedas diagnosticar. Y bueno, la frecuencia de las pruebas pues depende, la verdad, de los riesgos o de las relaciones sexuales que cada quien tenga. No hay un tiempo específico para hacerse la prueba. Y pues invitar también al personal médico. Vemos muchas veces que incluso los médicos no ofrecen la prueba. La gente que no está tan familiarizada con la infección por VIH como lo estamos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces también invitar a toda la gente que trabaja en áreas médicas a ofrecer la prueba a todos los pacientes, ¿no? Igual vienen por un pie roto, igual los podemos diagnosticar a tiempo, o vienen por una gripa y podemos hacer diagnósticos más oportunos si la prueba pierde este estigma de hacerse como muy exclusiva y tenerle que rodear al paciente para decirle que le vamos a hacer una prueba de VIH, hacerla como si fuera una prueba de glucosa a todos, ¿no? Y sin miedo, pues hay que entrarle. Sin miedo, así es. Como todo, la verdad siempre es una mejor noticia, sea la que sea, por a tiempo. Así es. A cuidarse mucho también los chavos y los papás, pues de hablar sin tabús, ¿no? Ya estamos en otras épocas y ya realmente, más allá de toma tu condón, pues hay que explicarle por qué lo tiene que usar, ¿no? Así es. No es gorrito de fiesta. Ahora sí que dicen que sin globos no hay fiesta. Oye, muchas gracias, doctora Alicia Piñeiro, internista, infectóloga y maestra en salud pública. Te felicito, estás muy joven para tanta preparación. Qué bueno tenerte. Muchas gracias. Gracias.